Bueno, empezamos el tema 3 y con el cambio ya de bloque. Le hemos estado dedicado 2 temas a hacer una pequeña revisión de lo que es evolución y el papel que puede jugar la automatización. Os vale un poco de cultura general, también os vale de alguna inspiración para posibles proyectos. Y ahora empezamos pues con la parte de resolución de problemas de automatización sencillos y en particular pues de la implementación de esas soluciones en autómatas programables. Este tema, pues, el nombre que hemos dado es automatismo. Tema 3. Donde, bueno, el objetivo de este tema simplemente es pues hablar de lo que entendemos por problemas de control de un sistema secuencial, de un automatismo, que es el que vamos a resolver este año. Y también vale un poquito para hacer una comparativa con lo que dice el segundo de resolución de problemas para sistemas de un estado de salida, y para hablar un poco de los formalismos matemáticos. En todo el curso, ya lo comenté de introducción, por un lado vamos a ver herramientas de diseño, de resolución de estos problemas, entendiendo por diseño pues la capacidad de proyectar una solución y escribirla de alguna manera para que alguien más la pueda leer, escribir en un papel o una servilleta. Y por otro lado, una parte un poquito más operativa de cómo esa solución que uno ha pensado pues la tiene que llevar a programar, la tiene que llevar a implementar en un PLC, que es el algoritmo, el dispositivo que vamos a utilizar, y tienes que pues, de cierta manera respetar pues, las limitaciones que te impone ese dispositivo, los lenguajes de programación que te ofrecen esos dispositivos, y bueno, pues hacer una cosa más específica. Las técnicas de diseño, pues de resolución de problemas, entre comillas, pues son un poquito más abstractas y podrían ser utilizadas para incluso otros dispositivos. Pues para tengo que resolver un problema, pues la forma de pensar te va a lo mismo, te vas a utilizar un PLC o un Arduino, o lo tienes que hacer en C, o lo tienes que hacer en Java. Pero bueno, veremos esas dos partes. Este tema en particular, pues vamos a hablar justamente de la parte de la descripción formal del problema de control que vamos a ver. Entonces, bueno, pues por centrarnos, vamos a resolver problemas de control. Vosotros ya habéis visto una asignatura donde habéis estudiado un problema de control muy sencillo, que era el problema de control de los sistemas que te interesa controlar una única variable y tienes un único actuador. Los sistemas ISO de variable real y actuación real. En estos sistemas tendríamos una determinada variable, una salida, ¿vale? Y la particularidad, que en el sistema que queremos controlar, la particularidad es que nosotros tenemos la capacidad de actuar sobre este sistema, y también que hay algo que nos interesa controlar, que nos interesa, es la palabra, nos interesa controlar de ese sistema. Cuando hablamos de sistema de una única entrada o una única salida, lo que estamos diciendo es algo tan sencillo como que del sistema, que puede ser una cosa todo lo complicada que tú quieras, tan solo te vas a fijar en una única magnitud. Es decir, una única magnitud que en particular hemos supuesto que varía de forma continua con el tiempo y toma un valor que es un número real. ¿Vale? Tú estás controlando en el sistema de control del reactor nuclear de Chernóbil, había una variable que era la temperatura en un determinado tanque y quieres que esa temperatura no supere los 100 grados. Entonces, el sistema es una cosa muy complicada, tan solo mides una cosa, es una temperatura que puede tomar cualquier valor entre cualquier valor real, puede valer 0, 0,5 grados, 15, 25, 27, 38, 40, cualquier valor en un determinado rango, y además evoluciona de forma continua con el tiempo. Nos autolimitamos más suponiendo que además para actuar, para poder cambiar ese valor, para poder cambiar, por ejemplo, sistema de control sencillo, sistema de climatización de vuestro coche, queréis
controlar la temperatura del interior del coche. Y resulta que lo que podéis hacer es darle más o menos potencia al aire acondicionado. Tan solo tenéis una capacidad de acción. Estamos ignorando, por supuesto, que puedes abrir y cerrar ventanillas. Suponiendo que el coche está cerrado, no abres y cierras ventanillas, te sientas en el coche, lo único que tú tienes que poder hacer es modificar el aire acondicionado. Una única decisión. Pero esa decisión es, de nuevo, una variable continua. Tú puedes poner el aire acondicionado desde cerrado a tope al máximo en cualquier valor. Al 75%, al 74%, al 50%, al 33%, al 22%. De nuevo, tenemos una única acción de control que es otro número real y también la podemos variar de forma, digamos, continua. Ese es el lazo de realimentación simple de una única entrada a una única salida. El sistema de control por antonomasia en este tipo de sistemas es el controlador PID y es el problema que estudiamos en fundamentos de control. Lo que ocurre es que como ingeniero, ¿vale? Este es el problema que queremos resolver. Tenía bastantes diferentes partes. Hay una parte de instrumentación, ¿vale? La instrumentación es el comprarte un sensor que te mida esa temperatura en el coche, en algún determinado lugar del coche. Cuando decimos la temperatura del coche es mentira, es la temperatura que mide un sensor concreto que tú tienes en el coche, ¿vale? Si tu coche es un Ford Fiesta, pues tendrá un sensor de temperatura en el salpicadero. Si os compráis un Ferrari, lo mismo los de Ferrari han puesto 50 sensores de temperatura para captar la verdadera temperatura que hay en el interior del coche. Es decir, el problema de medir algo es un problema de ingeniería complejo y vosotros, muchas de vuestras asignaturas, digamos, podríais estar en el desarrollo de sensores. Otra cosa son los sistemas de actuación, los actuadores. Es cómo genera frío. El sistema de control utiliza los actuadores, utiliza los sensores y utiliza el concepto de realimentación para tomar decisiones. El concepto de realimentación lo vimos, que era que básicamente yo tengo por aquí una referencia. Cuando decimos que queremos controlar algo, queremos decir que queremos que se comporte de una determinada manera. En los sistemas ISO, ese concepto de queremos que algo se comporte de determinada manera se ha condensado en algo muy sencillo. Y es que si yo le digo a mi coche que quiero tener una temperatura de 21 grados, lo único que yo quiero es que la temperatura del coche llegue a 21 grados, la que está midiendo el sensor. Es una forma muy fácil de poner las especificaciones de control. Que yo le pueda dar una referencia y que el sistema siga esa referencia. Y esto se hace con el concepto de realimentación, que consiste en que voy a tener un dispositivo que es el controlador, porque de forma automática significa que la decisión de cuánto abro o cierro el aire acondicionado no la tomo yo, la toma una máquina, la toma un micro. Pero para tomar esta decisión necesita información. Y esa información, pues básicamente es dónde quiero ir y dónde estoy. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros lo ponemos siempre así, que había una recta, pero realmente, de una forma más abstracta, el controlador recibe la información de dónde quiere ir y dónde estás. Y ya con eso hace su magia, y de su magia decide cuánto abre o cierra el aire acondicionado. ¿Vale? Este es el problema de la realimentación simple, y vamos a ver que el problema que vamos a hacer este año, lo que ocurre es que respeta la misma estructura. Lo que nos cambia es el tipo de sistema que estamos estudiando, y por lo tanto nos cambia las herramientas matemáticas que tenemos que utilizar. Porque nosotros aquí queremos, obviamente, resolverlo de diseño, es decir, qué hay aquí dentro. ¿Qué es la C? ¿Vale? Para que se pueda implementar el dispositivo físico que implemente ese razonamiento. En segundo, pues utilizamos una serie de herramientas matemáticas que nos permitirán hacer varias cosas. La primera es analizar el problema y la segunda es darle forma al controlador para que el sistema compuesto pues, tuviera una serie de propiedades. Como tenemos sistemas, estos son sistemas dinámicos de variable continua y tiempo continuo,
La herramienta matemática de descripción de los sistemas dinámicos de variable continua y tiempo continuo son las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ODE. La resuelven, ¿vale? Para poder analizar. O sea, si yo me quiero preguntar es ¿cómo va a evolucionar la temperatura de mi coche si hace 45 grados y ahora tengo 15 grados en el coche? ¿Qué temperatura voy a tener dentro de 2 horas? Pues para resolverte ese tipo de preguntas, pues hace falta herramientas matemáticas. Las ecuaciones diferenciales son las que se utilizan para los sistemas de tiempo continuo, variable continuo. Lo que pasa es que esos son genéricas, son muy complicados y nos centramos en que no vamos a coger cualquier sistema, sino que vamos a hacer una simplificación, vamos a utilizar sistemas que son especiales, que tienen ecuaciones diferenciales lineales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales no lineales no las puedo resolver de forma explícita y las lineales sí. Yo quiero hacer diseño, quiero poder tomar decisiones. Y de esto nos llevaba a que la herramienta para gestionar esto era Laplace. Era la forma que teníamos de representar el comportamiento de S. Pero no solo del sistema, sino que nuestro controlador también va a ser un sistema descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que también vamos a poder utilizar con las mismas herramientas. Vale, nos lleva a la función de transferencia. Esas eran las herramientas matemáticas que estudiamos en segundo. Había que, para poder resolver este tipo de problemas, para poder modelarlo, tenemos que ser capaces de modelar sistemas de tiempo continuo en variable continuo para poder tomar decisiones e incluso para poder darle forma al controlador. Aquí, ¿vale? Pues diferentes tipos de sistemas necesitan diferentes tipos de herramientas. Los que cojáis ingeniería de control, pues estudiaréis sistemas lineales con muchas salidas y muchas entradas. Los que se estudian para robótica, pues también los sistemas tienen una determinada estructura especial que se explota para estudiar las herramientas. ¿Qué tipo de problemas vamos a estudiar este año? Vamos a estudiar este mismo problema de control, pero lo que cambiamos es el sistema. En vez de tener sistemas con una única salida que puede variar, puede tomar cualquier valor en un rango, y una única entrada que puede tomar cualquier valor en un rango, los sistemas que vamos a estudiar en el fondo pues son diferentes. Volvemos a querer un sistema. Queremos volver también a controlarlo de forma automática. Volvemos a tener sensores y actuadores que nos cambien el comportamiento de dicho sistema. La diferencia es que el sistema no va a tener una, sino que puede tener múltiples salidas, todas las que queramos. Pero las salidas que tiene el sistema, todas ellas, ¿vale? La salida, le voy a llamar S, forma, solo van a poder tomar un conjunto discreto de valores. Normalmente es un conjunto discreto de valores. Yo tengo un sensor de color y el sensor de color me devuelve rojo, amarillo y verde. No me devuelve ninguno. O me da rojo, o me da amarillo, o me da verde. Son 3 colores. ¿Vale? O sí, o tener algo que sea 0, 1, todo o nada. De hecho, aunque formalmente los sistemas automatismos estudiamos sistemas con variables que sean discretas, pues para simplificarlo y porque formalmente y matemáticamente es lo mismo, diremos simplemente que tenemos un montón de variables binarias, todo o nada. Tengo una puerta que está abierta o cerrada, tengo unas preguntas muy sencillas, por ejemplo, ¿la temperatura es mayor o es mayor de 50? La temperatura del coche, por ejemplo, la temperatura del coche es mayor de 30, tengo un sensor que me dice si la temperatura del coche es mayor de 30. ¿Es sí o no? No, la temperatura está por debajo de 30, sí, la temperatura está por encima de 30. Esos son sensores muy normales, como los termostatos que saltan cuando llega una temperatura de determinado valor, se activan. La información es todo o nada, la que miden los sensores. La que miden los sensores. Y los sistemas de actuación nos pasa exactamente lo mismo. Tengo un montón de actuadores. Pero todos esos actuadores o están encendidos, o están apagados, o están tomando un conjunto discreto de valores. Tengo una bomba que lo enciendo, o sea, un motor que lo enciendo o lo apago. O un motor de corriente alterna que puede girar a la derecha, a la izquierda o estar parado. Pero cuando gira a toda la velocidad, a todo lo que da, a máxima velocidad. No gira más despacio, más lento. No puedo variar de forma continua la velocidad de giro. No me interesa variar la velocidad de giro. Si está encendido o está apagado o el sentido. Es discreto. Por lo tanto, puedo tener un conjunto
además de lo más variado de señales del sistema de actuación. Esto parece estar muy relacionado con sistemas digitales, de hecho lo está, algunas de las herramientas, los problemas son muy parecidos, de hecho, en todo caso, los problemas de control son más sencillos que los problemas de diseño de sistemas digitales, porque estamos en un subconjunto de ellos. Pero bueno, aquí hay una pequeña diferencia y es en relación al tiempo. Vamos a suponer que esas señales de las que hemos hablado también evolucionan, pero evolucionan de forma continua con el tiempo. ¿Vale? Este es el tipo de sistema que vamos a estudiar. Sistemas con sensores. Y hago hincapié en la idea de sensores. Sensores que son discretos, donde hay información discreta. Puedo tener muchos sensores, todos los que quiera. Con sistemas de actuación discreto, encender, apagar, abrir, cerrar. Y que esa información va a evolucionar de forma continua con el tiempo. ¿Y el sistema de control? Pues lo que yo quiero es diseñar un dispositivo que es mi controlador, que las entradas de mi controlador son todos esos sensores. Va a recibir información de todos esos sensores y va a tomar la decisión de qué actuadores de sistemas de actuación explicar. ¿Vale? ¿Y la referencia? Bueno, pues existe. ¿Vale? Pasa que nosotros la referencia en los sistemas de automatización, los problemas de automatización que vamos a hacer, no es quiero que la salida siga un determinado valor que yo le doy, sino son especificaciones de control más abstractas. Se parecen bastante a las especificaciones de problemas de programación. ¿Vale? Son las especificaciones de control, que nos indican cómo queremos que se comporte en bucle cerrado el sistema controlado por nuestro controlador. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de especificaciones. ¿Qué se entiende por especificaciones de control? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de un sistema vamos a automatizar un sistema muy sencillo. ¿Vale? Un sistema muy sencillo. Tenemos un paso a nivel. A la entrada de un pueblo hay una vía de tren por la calle. Y de vez en cuando pasa un tren de mercancía. Entonces, ¿qué diferencia entre qué es lo de automatizar o no automatizar? Bueno, pues desde los años 40, ¿vale? Pues hay contratado en el ayuntamiento una persona que cada vez que viene un tren, coge la moto, se va al paso a nivel y cierra el paso a nivel para que no crucen coches. Cierra una barrera para que no crucen coches y haya un accidente. ¿Vale? Eso lleva 60 años funcionando. Eso es un sistema. ¿Y cuál es el sistema? Bueno, pues esto es nuestro sistema. ¿Vale? Hay un coche, aquí hay carretera, por la carretera pasan coches, ¿vale? Hay trenes que pasan por un lado y pasan por el otro, hay una barrera que se cierra y que se baja, ¿vale? Y nosotros queremos que ese sistema se comporte de una determinada manera, ¿vale? Entonces te llama el alcalde, y el alcalde te llama y dice: quiero automatizar el paso a nivel porque este hombre pues ha jubilado. No quiero contratar a otra persona, quiero automatizarlo, que lo haga de forma automática. Entonces le dices tú: ¿cuáles son las especificaciones de control? Y te dice el ayuntamiento, lo que quiero es que no haya accidente. Que no haya posibilidad de que haya un coche cruzando mientras que vaya a cruzar un tren. Y esas son las especificaciones de control de este problema. ¿Vale? ¿Es eso? Y bueno, los sensores y los actuadores, bueno, es que todavía ni siquiera hemos llegado a eso. Las especificaciones de control es como yo quiero que se comporte mi sistema cuando esté ya en bucle cerrado. Cuando yo esté en bucle cerrado, por aquí va a haber coches, por aquí va a haber trenes, y lo que quiero es que no se choquen. ¿Vale? Esa es la especificación de control, una cosa más abstracta. Ahora, dentro de lo que es la resolución del problema de ingeniería, como os he dicho, muchas de las primeras partes pues consiste, cuando uno se dedica a la automatización,
En una empresa, pues lo que consiste es dar un presupuesto, y el presupuesto incluye normalmente los sensores, los actuadores, el sistema de control. ¿Vale? Todo, los sensores y los actuadores, ¿no? Entonces, lo primero que tú le dices es que, bueno, al hombre, bueno, ¿cómo podemos hacer para que, creo que es lo primero que necesitaríamos para poder automatizar este sistema? ¿Qué es lo primero que tendríamos que poder hacer? Saber cuándo viene un tren. Saber cuándo viene un tren. Vale, pero aunque si tú sabes cuándo viene un tren, hay algo para poder automatizarlo, para poder quitar a este hombre, ¿qué es lo primero que habría que hacer? No todo. El actuador por la barrera. Todo para la barrera. Vale. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Pues bueno, ya que no va a haber y la cerremos a la barrera, pues hay que poner la barrera. No hay problema, ¿vale? Porque yo coloco aquí un motor de corriente alterna, ¿vale? Con unos relés, le pongo aquí unos contactores, ¿ok? Le meto aquí unos cables al motor para que gire el mecanismo, ¿vale? Y por 10.000 euros, ¿vale? Yo te saco aquí dos cables, ¿vale? Yo te saco aquí dos cables, por 10.000 euros te saco aquí dos cables. Si tú en estos dos cables los pones a 24 voltios, la puerta se abre. Y si lo pones a 0 voltios, la puerta se cierra. ¿Vale? Y esto te lo hace una empresa o una instaladora de motores. Muy complicado, pues a ti no te interesa tener la puerta medio abierta y medio cerrada. ¿Está abierta o está cerrada? ¿Vale? Y tienes aquí estos dos cables. Ya está. Si pones aquí 24 voltios, está abierta. Y si pones 0 voltios, está cerrada. Ya tienes el actuador. Esto cuesta dinero. Has tenido que comprar el motor, unos finales de carrera, unos relés, y te compras el dinero y lo pones aquí. Y entonces le llevas esto al del alcalde. Entonces, estos cables se los llevas a su despacho, y en su despacho él puede coger la pila y ponerlo a 24 y a 0. 24 y a 0. Y miramos la ventana y la puerta hace así. ¿Vale? Ya tenemos el primer paso de la automatización, que es tener control remoto de lo que queremos. Perfecto. Con una señal eléctrica, controlo el sistema. ¿Vale? Ahora, pero es 0-1. Esto es de nosotros, que esto es más complicado, sí. Aquí la empresa instaladora lo ha hecho bien. Tiene el arranque, el paro, el motor de alterna, tiene unos finales de carrera para que no se corte, para que no se quemen los motores, pero, vale, pero eso es un problema de ingeniería que no nos incumbe a nosotros. El que ha hecho el motor lo ha transformado para que se abre y se cierra bien, poniendo aquí 24 0 voltios. ¿Vale? Segundo paso, lo que habíamos dicho antes, bueno, ¿cómo podemos evitar un accidente? Vale. ¿Qué se os ocurre? Si viene un tren cierra, pero ¿cómo sabes que viene un tren? Sensor. ¿Qué sensor? ¿Qué sensor? ¿Eh? Cuando ha pasado, cuando está pasando, porque ahí tenemos una pequeña... Aquí me han propuesto básicamente como tres opciones, ¿vale? Cuando está pasando, bueno, vosotros sois de electrónica, ¿no? Y automática, entonces sensor infrarrojo, ¿no? Ponen un sensor infrarrojo, metes la mano, lo cortas, tal. Entonces el sensor infrarrojo lo venden en, qué sé, por 15 céntimos, ¿no? Te dan 150 sensores. Barato, ¿no? O sea, el sensor infrarrojo es barato. Esa es la opción barata. A veces a algunos se les ocurre un poquito la opción más cara, ¿no? Pero la opción barata es yo, bueno, ¿y si me pongo aquí un sensor infrarrojo? Alejado, ¿no? Para que cuando pases por el tren por el sensor de infrarrojo, el sensor de infrarrojo, ¿qué es lo que te da? El sensor de infrarrojo, pues yo qué sé, pues hay una... No sé, la información, o sea, transforma que esté cortado o no esté cortado el haz de luz infrarroja a información eléctrica, o bien en tensión o bien en intensidad. Vale, me da igual, lo ponemos en tensión. Si está a 24 voltios,
¿vale? Es que está cortado. Y si está a 0 voltios, es que está libre, no hay nada. Vale. Entonces ya sé que si se corta eso, hay algo ahí. Y vamos a suponer que solo detecta 3. Vale. Solo detecta 3. Eso no te resolvería el problema. Porque sí. De hecho, el tío dice que puede entrar por la derecha y puede salir por la izquierda. Y además tú quieres que en algún determinado momento la puerta se cierre. ¿Vale? Entonces, digamos que la opción pues, podría ser, ¿no? Yo me hago 2 señales. ¿Vale? Pongo un detector a la derecha que me indica si hay algo bloqueando por ahí y me pongo un detector por la izquierda para ver si hay un detector, ¿vale? Si hay algo entrando o saliendo por ahí. ¿Vale? Y más o menos pues nos podríamos hacer la idea de que con eso puedes tomar decisiones, ¿vale? En función del... es como si alguien estuviera mirando esos 2 puntos y yo en función de lo que tú veas en los detectores decide si no abres o no abres la puerta, ¿vale? Si la abres o no abres la puerta. Pues eso serían algunos sensores. El alcalde dice otra cosa, dice, mira, además quiero otra cosa, quiero tener un pulsador en mi despacho. Vale, yo quiero tener un botón y cuando yo quiera le doy el botón y se cierra la puerta. Cuando yo quiera. Entonces, el alcalde quiere tener un botón. Este botón, de nuevo, es una señal eléctrica. Señal eléctrica que sabe si está pulsado o no. Esto se llama P. Este se llama P. Realmente todo lo que he puesto aquí es digital, que con esto me vale. Vamos a hacer, ahora siempre es el juego de los sensores y los actuadores. ¿Qué es el sistema y qué es el controlador? Este es mi sistema. A ver, se va a poner allí. Son señales. Vale, ¿qué actuadores tenemos en el sistema? El motor, ¿has dicho? Este botón. Vale, que yo le he llamado B. Sensores. Como he dicho, DI, ¿qué es? ¿Sensor o actuador? D sub D. ¿Qué es C? Sensor o actuador. ¿Quién se cree que es un actuador? Levante la mano. ¿Quién tiene dudas de que podría ser un actuador? El botón que pulsa el alcalde para que se cierre la puerta. Es un sensor. Realmente, si yo lo pusiera esto todo por aquí, todos los cables, esto tendría por aquí otros cables, el motor estaría por dentro. El sistema es todo: el botón, el motor, la vía, los coches, los trenes, la barrera que se cierre, la barrera que se abre. Esto es el sistema. El alcalde es el sistema. El botón lo que indica es que el alcalde ha pulsado el botón. El controlador es un sistema que tenemos que diseñar nosotros. El controlador recibe información del detector derecho, del detector izquierdo y del botón. Y es el controlador el que toma la decisión de si abre o no abre la barrera en un determinado instante de tiempo. Especificaciones de control: que no haya accidente y que yo pueda abrir, cerrar la barrera cuando me dé la gana. Son las especificaciones de control: que no haya accidente y que no se pueda. Bueno, pues aquí teníamos las ecuaciones diferenciales lineales,
diferencia, pero aquí tenemos otro tipo de problemas. De hecho, son sistemas, se le llaman sistemas secuenciales o sistemas combinacionales, pues son dos tipos diferentes, pero sistemas automatismos lógicos, por decir que se pueden siempre representar como sistemas con entradas y salidas digitales puras, que vamos a tener que dar un formalismo matemático. Dar un formalismo matemático de que queremos dar una descripción, el objetivo final es dar una descripción de qué es C, para que se cumplan las derivaciones que nosotros queremos. Entonces, muchas de las cosas que voy a explicar ahora ya las habéis visto en primero. Con los sistemas lógicos. Nosotros, ¿cómo podemos dar una descripción de un comportamiento que tiene salidas y entradas digitales? ¿Qué formas de descripción de sistemas tenemos? Vamos a empezar que los sistemas con salidas y entradas digitales, hay la primera principal clasificación que hay que tener en cuenta es que se clasifican en función de que tengan memoria o no tengan memoria. Lo que son los sistemas combinacionales, que es lo que vamos a ver hoy. Combinacionales, que son los sistemas que no tienen memoria. Y los sistemas secuenciales, que son los sistemas con memoria que vamos a ver mañana. Un sistema combinacional es aquel sistema que, si yo te digo las entradas, tú me dices la salida. Siempre. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te digo 45 grados y te pido el seno de 45, te lo diga hoy, o te lo pregunte mañana, te lo pregunte en Estados Unidos, o te lo pregunte en Japón, la respuesta va a ser siempre la misma. Conocida la entrada, conoces la salida. ¿Vale? Eso es un sistema combinacional. Los sistemas que son digitales, pues la representación de un sistema combinacional digital, pues la forma de representación más burda es la tabla de verdad. Vamos a ver ahora rápidamente varias formas de representar sistemas combinacionales. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, pues una tabla de verdad es ni más ni menos que como el sistema, para cada conjunto de entradas tiene una única salida, yo puedo hacer una descripción exhaustiva de todas las posibles entradas. Y para cada entrada le doy un valor. Voy a abrir aquí la tabla de verdad del ejemplo, aunque... Bueno, yo tengo aquí el botón, el detector derecho, detector izquierdo y el pulsador y la barrera. Y digo, si yo tengo 3 entradas, cada una tiene 2 posibilidades, son 8 posibilidades. Pueden estar todas apagadas o puedo tener alguna de ellas encendida o varias de ellas encendidas. Solo hay 8 posibilidades. La tabla de verdad consiste en que yo me planteo las 8 posibilidades y ahora para cada una de ellas le doy un valor concreto de su salida. Los sistemas digitales, bueno, pues esto es el concepto de tabla de verdad y lo vamos a utilizar para, obviamente, necesitamos alguna herramienta matemática que nos permita trabajar con esto un poquito de una forma más compacta. Y por eso está la lógica booleana. ¿Vale? Lógica booleana, la habéis estudiado en primero, la lógica con números binarios, 0 o 1, y el álgebra de Boole, lo habéis estudiado también, que es un álgebra completo de numérico que permite hacer todo tipo de operaciones y que tan solo tiene 3 operadores. El álgebra de Boole solo tiene 3 operadores, que lo podemos expresar en forma de tabla de verdad. Tenemos la suma lógica, A más B, la multiplicación lógica, A por B, o A y B, y la negación. Estos son los únicos operadores que tiene el álgebra de Boole. ¿Qué se refiere a esto? Lo vamos a ver ahora. Se refiere que estas son las 3 operaciones que tenemos que poder hacer para poder describir cualquier comportamiento por complicado que sea. La tabla de verdad os la sabéis. Si tengo 2 señales, puedo tomar 0, 1, pues la suma lógica es el O, está activo si una de las dos está activa.
el y está activo si las dos están activas, y la negación, pues simplemente que es lo contrario de la entrada. Si A vale 0, pues A negado vale 1, y si A vale 1, A negado vale 0. El álgebra de Boole, con estas dos operaciones matemáticas y con la capacidad de utilizar la propiedad asociativa, por ejemplo, pues nos permite dar representaciones más compactas de una solución en tabla de verdad. Una solución en tabla de verdad. No voy a poneros otro ejemplo, vamos a hacer la solución de este problema de control con una suposición muy sencilla, que es que por el pueblo solo pasan trenes muy largos. Bueno, pasan trenes muy largos. ¿Vale? Muy largo significa que la distancia entre la cola y la cabeza es mayor de la distancia entre estos dos sensores. Eso significa muy largo. En ese caso, ¿vale?, bajo esa suposición es fácil resolver este problema. ¿Vale? Porque si os digo que el alcalde no está pulsando el botón y no estoy detectando nada en el detector derecho y no estoy detectando nada en el detector izquierdo, subimos o bajamos la barrera. Puse que en 1 se abierta 0, cerrada 1, me da igual. Con B igual a 1, vamos a poner que B igual a 1 es cerrar y B igual a 0 es abrir. Si no está pulsando el botón, no detecto a nadie, yo dejo la barrera abierta para que pasen los coches. Si de repente te llaman y te dicen que acabo de detectar un tren por la derecha y te han dicho que bajo ningún concepto debe de haber un accidente, si yo detecto un tren por la derecha, cierro la barrera. El tren puede estar aquí. El tren puede estar aquí. El tren puede estar aquí. Puede estar yendo de izquierda a derecha o puede estar yendo de derecha a izquierda, pero a ti te da igual. Si yo detecto un tren en el detector derecho y me han dicho que los trenes son muy largos y yo tengo peligro, cierro la barrera. Si detecto uno por el izquierdo, cierro la barrera. Si están los dos activos, por supuesto que cierro la barrera. Y si el alcalde pulsa el botón, pues me da igual lo que hagan los trenes, porque cierro la barrera. Y eso es una descripción de un controlador que cumpliría las especificaciones de que nunca habría un accidente si los trenes son muy largos. En el momento que detectemos algo, cierro la barrera. En el momento que detecto algo, cierro la barrera. Esta es la descripción en tabla de verdad. La descripción en álgebra de Boole es describir el comportamiento de la salida utilizando las funciones básicas de suma, multiplicación e inversión. Que eso es la expresión de un sistema lógico secuencial en forma de función lógica. En este caso, por ejemplo, de la barrera, muy sencillo, porque la barrera está cerrada si se pulsa el botón, si está el detector derecho o si está el detector izquierdo. Es decir, yo en vez de escribir todo esto, simplemente me hace falta escribir D sub D más D sub I más P. Y esto es una descripción formal de mi controlador. Una descripción formal de mi controlador. Por muy complicado que sea un sistema combinacional, me refiero, aunque tengas 3 o tengas 500, siempre puedes hacer una tabla de verdad. Y si tienes una tabla de verdad, por muy complicado que sea el comportamiento, siempre se puede expresar en forma de función lógica. Vamos a ver dos formas más. Una que también conocéis y otra que es un poco más nueva. Estas son formas de representación. Otra forma de representación que estudiasteis en primero, que estáis dando en circuitos digitales, pues es la del circuito lógico. ¿Qué es eso de una representación? Bueno, pues dar un circuito, dar un esquema de un circuito suponiendo que tienes estas operaciones en un determinado dispositivo que se llama puerta lógica. ¿Vale? Que tú tienes
un dispositivo que tiene dos señales eléctricas y, por ejemplo, te hace la suma lógica, o te hace la multiplicación lógica, o te hace la inversión lógica. Entonces, una posible representación de un circuito combinacional consiste en dar el circuito que implementaría el comportamiento. En nuestro caso, nuestro sistema tiene 3 entradas y una salida, y una posible representación. ¿Vale? Una posible representación pues sería esta. Aquí tengo D sub D, aquí tengo D sub I, aquí tengo P, me compro una puerta OR de 2 entradas, a la salida la vuelvo a pasar por otra puerta OR de otra salida, y lo que me dé aquí tengo P. Esto tiene una representación que tiene ya un interés de ingeniería. Vosotros podéis ir a la tienda de M. León y le decís que queréis 2 puertas OR de 5 voltios, de 2 pines de entrada y una salida, y el tío no te mira raro, te las da. Te da un chip integral que dice, no meto menos de 8. ¿Vale? El integral más chico que tengo son de 8 puertas. Lo que yo prefiero es que esto ya implica que esto es una circuitería. Estamos entrando en el, no es ya en el plano lógico de lo que quiero que hagan. Estamos diciendo que es que yo puedo comprarme 2 puertas OR e implementar este circuito en algo que funciona. Ya es un paso hacia la implementación de circuitería lógica. Yo tengo una función lógica, lo paso a puertas lógicas, me compro las puertas lógicas, hago el cableado y tengo el comportamiento eléctrico que necesito. Otro tema diferente es el tema de tratamiento de la señal para transformar estas señales todas al rango eléctrico apropiado de 0,5 voltios, 0,24, lo que sea cada una de esas señales eléctricas. Pero esto está más cercano ya al tema de la implementación. ¿Vale? Entonces, implementar, dar una descripción formal de un controlador combinacional en puertas lógicas. Hay una cuarta forma. Una cuarta forma de describir un comportamiento de un sistema combinacional con entrada y salida, que es el de diagramas de contactos. ¿Vale? Diagramas de contactos. Y hasta ahora todo lo que he explicado ya lo habéis estudiado antes en primero, ¿vale? Esto quizás sea lo único que sea diferente, aunque creo que también lo habéis visto en algún otro sitio. ¿Qué es un diagrama de contacto? Pues un diagrama de contacto viene de la idea de representar lógica en forma de interruptores, ¿vale? Algo tan tonto como esto, ¿no? Yo tengo una bombilla, ¿vale? Y tengo un interruptor. Y este interruptor, nos imaginamos que podemos controlarlo de forma eléctrica. Es decir, le puedo asociar una señal. Entonces yo digo que si activo la señal A vale 1, el interruptor se cierra. Y si A vale 0, el interruptor se abre. Entonces, la bombilla, ¿qué tendría que pasar para que la bombilla se encendiera? ¿Vale? Tiene que circular intensidad y tiene que estar el interruptor cerrado. Entonces, esta es la luz. Voy a decir que es igual a A. Ahí me han reservado hasta las 3:15. Me dice, bueno, ¿esto qué es? Pues una tontería. Dice, bueno, claro, pero es que lo que se da cuenta es que dice, bueno, claro, yo aquí tengo cosas de las que yo conozco, tengo señales digitales y estoy haciendo, por ejemplo, aquí una asignación. Yo, para tener una álgebra completa, ¿vale? Tengo que ser capaz de hacer estas 3 cosas: sumar, multiplicar y dividir señales que son digitales. ¿Y si yo cojo y le pongo 2 interruptores? Y este es A y este es B. ¿Qué condiciones se tiene que dar para que se encienda la bombilla?
tiene los interruptores uno al lado del otro en serie para que se encienda la bombilla. A y B tienen que estar los dos activos. A por B, ya tengo una multiplicación lógica. Si yo tengo dos interruptores y los pongo uno al lado del otro, estoy multiplicando su señal, su valor. Y la suma, bueno, pues en vez de ponerlos en serie, ponemos en paralelo. Salvando complejidades, en el momento en el que circule intensidad por cualquiera de las dos ramas, me da igual, se me va a encender la bombilla. Moraleja, si yo cojo los dos interruptores estos, la luz es igual a A más B. Tengo que hacer una álgebra completa. Tengo la suma, tengo la multiplicación, me falta la inversión. Para tener una álgebra completa tenéis que ser capaz de invertir una señal lógica, si no, no tienes una álgebra completa. Vale. Dice, bueno, pues tontería. ¿Y si yo hago que este interruptor funcione al revés? ¿Y si yo hago que este interruptor normalmente esté cerrado? Y cuando yo active A, el interruptor se abre. Es decir, que si A vale 1, el interruptor está abierto y la luz vale 0. Y si A vale 0, el interruptor está cerrado y la luz está cerrada. Si yo tengo interruptores que están normalmente cerrados y yo los puedo abrir, o están normalmente abiertos y yo los puedo cerrar, y yo los puedo poner en serie en paralelo, puedo hacer cualquier función lógica. ¿Vale? ¿Qué es esta idea de los interruptores? Pues que realmente el dispositivo que da comienzo a la automatización como disciplina en la automoción, pues es el dispositivo que te permite tener un interruptor controlado por una señal eléctrica. Que ese dispositivo es el relé. ¿Vale? Yo lo que quiero es poder cerrar o abrir contactos de forma remota. Al igual que aquí podía encender el motor de forma remota, pues puedo abrir y cerrar contactos de forma remota con una señal eléctrica, que es o todo o nada. Y ahí es donde nos lleva al relé. ¿Vale? Porque este dispositivo que hay aquí, esta idea que hay aquí, es práctica, porque hay un dispositivo que tiene este comportamiento que hay aquí. El relé lo habréis visto. Paco me ha dicho que en la otra clase todo el mundo sabía lo que era un relé. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un relé antes? ¿Vale? Pues esto es un relé. Aquí este es un relé pequeñito de un relé doble con una bobina. ¿Qué es esto de aquí? Pues es un interruptor controlado con una señal eléctrica. La idea es muy sencilla. Yo tengo una varilla de metal, que por cierto la podéis ver en un relé, ¿vale? Y yo tengo aquí otra varilla de metal, que están normalmente separadas. Entonces, claro, este circuito es un interruptor abierto. Pero lo que yo quiero es cerrarlo con una señal eléctrica. ¿Cómo lo puedo cerrar? Pues lo que tengo que hacer es coger esta bobina y moverla. Lo que hago es poner aquí una bobina. Una bobina muy grande, en el que si yo hago que circule intensidad por esta bobina, genere un campo magnético, y el campo magnético deforme a ese metal que es flexible y lo une a la patita y cierra el circuito. ¿Vale? Esta señal eléctrica es lo que yo llamo A. Si A vale 1 está circulando intensidad por la bobina, si A vale 0 no está circulando intensidad por la bobina. De tal forma que ese elemento que tiene estas cuatro patas, tiene las patas de control y después la de transmisión de información, es el sistema de relé que nos permite hacer sumas, multiplicaciones e inversiones de señales. Diréis vosotros, bueno, y lo de la inversión de la señal, es que yo puedo tener aquí una patita que está normalmente está conectada, y cuando se pone la bobina se abre. O sea, físicamente puedo tener un contacto que esté normalmente tocándose. De hecho, este trae los dos. Si cogéis un relé, aquí ahí está la bobina, aquí están las patitas, a la derecha están los contactos normalmente cerrados, a la izquierda están los contactos normalmente abiertos. Cuando se activa la bobina, se echan todas las patitas para un lado y se abren y se cierran los contactos. De hecho, estos dispositivos, cuando están conmutando, suenan clac, 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 en función de que vayan los contactados dando por un lado y para otro.
Bueno, pues en los años 50, 40, del siglo pasado, no había, MLO no te daba las puertas lógicas and OR que os he pintado aquí ahora. Lo que sí había era capacidad de hacer dispositivos de interrupción conmutados. De ahí que haya un lenguaje de representación de circuitos combinacionales que esté basado en la idea de los relés, que tiene una representación física, o sea, de implementación. Los diagramas de contactos, básicamente, lo que te permiten es representar un contacto de una forma compacta, ¿vale? Y los dos elementos principales son el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado, ¿vale? Que está controlado por una señal eléctrica, y la bobina. La bobina implica, ¿por qué se llama bobina? Porque esto normalmente va a ser la bobina de otro contacto, de otro relé. Si circula intensidad por esta bobina, ese relé va a hacer que algo ocurra. Por ejemplo, va a cerrar el contacto para que se encienda un motor. El lenguaje de contacto es que esta operación que hemos puesto aquí, por ejemplo, por ahora, pues tendría también una representación, nuestro sistema de control tendría una representación en lenguaje de contacto que, por ejemplo, sería esta. La barrera se abre tanto si se activa el detector izquierdo, el detector derecho o el pulsador. Se pone una barra a la izquierda, normalmente grande, esto representa tensión alta, no se suele poner tierras, y esto es un diagrama de contactos. Es otra forma de representación de sistemas combinacionales. Puedes hacer una tabla de verdad, puedes hacer una función lógica, puedes hacer un circuito lógico o puedes hacer un diagrama de contacto. Los cuatro son formas de representación de sistemas combinacionales que pueden en determinados momentos servir para resolver un problema de control. De hecho, esto, al igual que los circuitos digitales, tienen existencia porque están cercanos a la implementación física. Es decir, tú te compras 1, 2, 3 y 4 relés y puedes montar ese sistema de control. Ese sistema de control que te controla la apertura de la barrera con este comportamiento que hemos indicado. Con este comportamiento que hemos indicado. Esto es tan importante que, bueno, durante todo lo que es el siglo XX, toda la automatización no se hacía con dispositivos digitales, no se hacían con micros. La automatización en la, digamos, sobre todo en la industria automovilística, se hacía con relés. Era lo que se llamaba automatización cableada. Cableada en el sentido de que un controlador era un circuito que tú hacías con relés y sus conexiones, que por cierto no son triviales, tienes que hacer unos cuantos para que ¿vale? Que te quede bien claro, y tú dejabas el controlador cableado, el comportamiento era un circuito de relés y bobina. Y se llamaba barrita cableada porque si querías cambiar el comportamiento tenías que descablearlo todo y volver a hacerlo. ¿Vale? De ahí a la lógica programada, cuando ya tienes un dispositivo programable que puedes implementar comportamiento. Pero tan importante y relevante y tan desarrollado está esta forma de representar comportamiento que a día de hoy es uno de los lenguajes que vamos a estudiar de programación este año. Vamos a estudiar que hay 5 lenguajes de programación en la norma de PLC y hay un lenguaje que ni más ni menos es una extensión, nace a partir de los diagramas de contacto. Es un lenguaje de programación gráfico, en lo que se basa en describir el comportamiento de un dispositivo a partir de un gráfico en el que tienes bobina y contactos. Bobina y contactos asociados a variables booleanas. El lenguaje, el 95% del código que está escrito en los PLC está escrito en lenguaje de contacto, el lenguaje LD. ¿Vale? Y, bueno, probable, por mi gusto, es el lenguaje de programación más importante de la norma, aunque veremos otros que también son utilizados. ¿Vale? Aunque este para mí, digamos, es el más básico. ¿Qué falta por ver para mañana? Bueno, pues obviamente hemos dado esto es todo lo que hay que saber de descripción de sistemas combinacionales. Los sistemas combinacionales, pues el problema que es que muchos sistemas de control se pueden... ¿A qué hora termina? Las 3:15. No, me quedan 2 minutos. ¿Pero tienes clase ahora? A las 3. A las 3 podemos ver.
¿Ves? Obviamente esto no resuelve todo el problema de control. Lo vamos a ver mañana. ¿Qué ocurre si aquí hay un tren corto? Corto me refiero a que hay un tren que nos dicen que puede ocupar tan solo ese espacio sin tocar el derecho y tocar el izquierdo. ¿Qué pasaría con aquel sistema de control combinado? Lo dejamos aquí.